Voy a hacer una pequeña semblanza de los dos acompañantes de mesa. Jesús Terciado, como he dicho, presidente de CEPIME y vicepresidente de la COE Nacional. Es ingeniero técnico agrícola, actividad empresarial, la que tiene ahora mismo consultora sobre ingeniería, empresa familiar dedicada a estaciones de servicio. Presidente, como he dicho, de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa y vicepresidente nato de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE. Expresidente de la Confederación de Empresarios de Castilla y León, CECALE, presidente de la Confederación Abulense de Empresarios, CONFAE, y con anterioridad fue presidente de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicios de la provincia de Ávila y de la Federación Abulense de Empresarios de Servicio. En cuanto a Pedro Barato, más conocido en nuestra tierra al ser vecino nuestro de aquí de la provincia, pues es presidente de la FEA, de la Federación Española de Autónomos, enmarcado dentro de la COE, licenciado en Derecho, ha sido miembro de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos desde 1978 y presidente nacional de la Asociación Agrícola de Jóvenes Agricultores ASAJA desde 1990. Consejero independiente de ENCE, también es miembro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la COE, miembro de la presidencia del Comité de Organizaciones Agrícolas, COPA, de la Unión Europea, presidente de la Asociación de Seguro de Accidentes Ocupacionales, AMAT, y presidente de la Federación Española de Personas Trabajadoras por Cuenta Ajena, CEAT. Fue miembro de la Comisión Social y Económica Europea desde 1997 a 2007 y miembro del Consejo Social y Económico desde 1991 a 2007. Un buen, como digo, manchego y un buen amigo. Bienvenidos los dos y os cedo la palabra. Queráis primero, si quieres Pedro, pues tú primero. Bueno, en primer lugar, buenos días o casi ya buenas tardes y saludar en primer lugar al alcalde de Manzanares, persona que colaboramos desde el punto de vista de ASAJA y desde el punto de vista de los autónomos mucho y que agradezco públicamente pues, las atenciones que tiene con lo que yo represento. También agradecer no solamente al alcalde, sino a la corporación municipal, algunos miembros están aquí, en donde también pues, la relación es muy buena. Agradecer a mi buen amigo también, como el alcalde, a Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio, que propuso hace ya algunos meses, junto con el Ayuntamiento, pues, que estas jornadas se celebraran. Y, por lo tanto, yo creo que esto es lo que tenemos que hacer o debemos de hacer, fundamentalmente informar. También se encuentra con nosotros, lo voy a decir yo, alcalde, una persona que en el mundo de los autónomos en esta región pues también tiene mucho, ha dicho mucho, le queda mucho por decir todavía y por hacer más, que es Camilo Avietar, que es el presidente de la Organización de Autónomos también, de OPA. Y que, como sabéis que soy un poco travieso, puedo adelantar hoy en Manzanares que hay unas relaciones muy fluidas entre la organización que Camilo preside y que yo presido, con una única finalidad de atender más y mejor a los autónomos. También hay más amigos empresarios, pero si me permites, Antonio, quisiera agradecer muy sinceramente a Jesús Terciado, que lleva unas semanas un poco complicadas entre aviones de Panamá, ayer en Barcelona y hoy en Manzanares. Pues yo hoy creo que agradezco públicamente a Jesús el que haya tenido tiempo, que siempre lo tiene, pero el que cumpla, como siempre cumple su palabra, de que si dijo que estaba, está. Y yo creo que es poner en valor. Es fácil hoy en día poner muchas excusas, ¿no? Teníamos esta mañana la historia del vino en Toledo y es fácil decir, no llego. Jesús no es de esos. Por lo tanto, yo agradezco mucho a Jesús el que esté con nosotros. Yo, si me permitís, solamente voy a hacer una introducción y voy a hacer de lo que a mí corresponde, porque yo creo que Jesús sí tiene muy buena información de sus últimos acontecimientos y en particular de un encuentro que tuvo, que no se lo he dicho, pero lo digo públicamente, con el presidente del Banco, con el gobernador, perdón, del Banco de España, donde creo que algún aliento daba esta semana, ¿no? Por lo tanto, yo agradezco, Antonio, la invitación que se nos hace y voy a enumerar una serie de cosas en lo que estamos trabajando y que voy a poner mucho énfasis porque creo que muchas veces estamos haciendo muchas cosas y no somos capaces de venderlas. Es lo que ocurría en el campo hace pocos años, donde hacíamos muchas cosas, producíamos mucho, pero qué malos somos vendiendo. Pues aquí muchas veces en los trabajos que hacemos echamos muchas horas, echamos muchas reuniones y hay que vender. Y vender en este caso se llama informar. Yo hoy me toca la responsabilidad de los autónomos
¿Y qué hemos hecho en el mundo de los autónomos en este año y medio? Pues hemos hecho contribuir a que salga una ley, la Ley de Emprendedores, que es una ley que tiene aspectos positivos. Yo, si lo hubiese hecho yo, de luego tendría más cosas más positivas para los autónomos, pero tengo que defender esta ley, y esta ley lo que sí tiene son cosas que ni soñábamos que se iban a contemplar. Por ejemplo, nos quejábamos de que pagábamos trimestralmente el IVA, y resulta que lo pagábamos de las facturas emitidas, pero las facturas no las habíamos cobrado. Entonces, creo que es digno reconocer que el trabajo que hemos hecho es que aquel que quiera voluntariamente va a pagar el IVA de lo que haya cobrado. De lo que no haya cobrado no tiene por qué hacer la declaración. Así de sencillo. Yo creo que es un tema que a partir de enero seguro que complican un poco las cosas con libros de llevanzas y tal, pero sí es cierto que no vamos a tener que pagar el IVA de lo que no hayamos cobrado, y en este caso es facturado. Había una serie de situaciones que Jesús y yo hemos trabajado mucho, de unas ventajas fiscales para fomentar determinadas reinversiones, donde empresas con un negocio inferior a 10 millones de euros. Si aquí quitamos 2 o 3 que estoy viendo en la mesa, los demás todos facturamos menos, digo en la sala, facturamos menos de 10 millones de euros. Pero estamos dentro. Y esa reinversión yo creo que es una medida por la cual en torno a 180.000 empresas nos vamos a poder beneficiar de ello. Hay nuevos incentivos para socios de empresas de nueva creación. Las empresas que se creen nuevas podremos hacer unas desgravaciones de en torno a un 20% de lo que hay ahí, y el importe de la empresa pues que no supere los 200.000 euros. En cuarto lugar, hay que ver cómo los acuerdos de refinanciación, que es una batalla que lleva muy en particular Jesús Terciado, porque si aquí nos metamos todos en las negociaciones vamos mal. El tema de la refinanciación, yo creo que es importantísimo el que quitemos tantas trabas que tenemos en las refinanciaciones y tantas trabas que tenemos a la hora de la financiación. Ya hemos visto a los señores de Bankia lo que nos dicen, pero al final o hay financiación o hay refinanciación, o lo que hay, y somos unos especialistas, lo que trae consigo es concurso de acreedores o quiebra. Por lo tanto, centrémonos en lo que son la refinanciación, si es posible, y si no es posible, pues en las nuevas financiaciones que hay. Pero, ¿qué es lo que nosotros demandamos? Que al final es cierto que está el ICO, liquidez, todo, pero al final es que hay tal entramado de instituciones en las cuales tenemos que ir a solicitar que al final te cansas en el camino. Lo que decimos es, si se va a hacer, que haya con claridad. Y, por lo tanto, yo creo que hay ahí situaciones en las que se puede avanzar. Y, desde mi punto de vista, le decíamos el otro día a Montoro que este es un tema que hay que clarificar un poco más. Segundo, en quinto lugar, tenemos la responsabilidad limitada ante las deudas. Este es un tema que desde COE, desde CEPIME y desde CEAT nos hemos volcado muchísimo. OPA también, porque he visto los papeles y hemos trabajado de una forma conjunta. ¿Por qué? Porque, claro, ¿qué le pasa a un autónomo? Pues a un autónomo lo que le pasa es que, al final, con todos los problemas que hay, pues cuando ha tenido un problema y no ha sido capaz de pagar, pues al final le ha firmado el cuñado, le ha firmado la mujer si tiene separación de bienes. Y al final va subiendo la escalera, y la escalera es que al final ha firmado la casa y ha firmado la nave y ha firmado todo lo que tiene que firmar. Pues queremos limitar que por lo menos determinado activo de ese autónomo, pues el banco se conforme con lo que es el negocio y por lo menos la casa. ¿Hasta cuánto? No para todos, cuando el valor nominal de la casa sea hasta 300.000 euros. Pues yo creo que es una media de lo que un autónomo puede valer su piso o su casa. Ahora luego vale menos, pero más o menos hasta ahí estamos. Y eso es muy importante porque determinados miedos ya se quitan, en donde al final el negocio puede fracasar, pero por lo menos el techo que no se lo lleve el banco. Y no es que critique yo al banco, no. Lo que digo es que al final el banco lo que necesita son garantías para llevar a cabo estas circunstancias. Ligado con esto, hemos hecho también otro apartado que es una segunda oportunidad. Claro, aquí el problema está en que fracasas. Pero un autónomo fracasa y se vuelve a levantar. Lo hemos visto en nuestros padres, cuántos problemas hemos tenido y se vuelve a levantar. Y el problema es que si ese le cortas ya la vida, pues al final ya no nace de nuevo. Ya al final
tiene que convertirse en un insolvente bajo paraguas de sociedades limitadas, anónimas o como sea, donde al final estás haciendo lo mismo, pero al final no es lo mismo. Yo creo que si se ha fracasado, y si ha fracasado con normalidad, porque el negocio mal, tiene derecho a una segunda oportunidad y, por qué no, a una tercera oportunidad. Y ahí, en esa segunda oportunidad, yo creo que afecta y hay que modificar la ley concursal, pero se va a hacer y, desde luego, se va a buscar también una situación beneficiosa para buscar un acuerdo entre los acreedores y negociar un plan con moratorias de hasta 3 años. Bueno, pues son medidas que están ahí y yo creo que son medidas importantes. Me voy a saltar algunas porque, al final, el abaratamiento de los costes iniciales, aquí debo ser un poco crítico. Por aquí se nos llena la boca con que vamos a hacer una empresa en 24 horas. Muy bien. Pues, al final, como tengas impacto medioambiental y como tengas algo que no dependa directamente del ayuntamiento, que es el más cercano, el ayuntamiento es eso, porque al final es un trato muy directo. Pero como al final el ayuntamiento diga que en su ordenanza dice que tiene que tener impacto medioambiental, ya aquí ya sí que no hay 24 horas, sino habrá 24 meses o 24 años. Es imposible. Digo, impacto medioambiental por poner uno que suene más, pero podía poner otros. Y, desde luego, hay unas situaciones que creo que se pueden dar importantes en el abaratamiento de los costes. Luego, hablamos de más burocracia, menos burocracia y más agilidad, y aquí pongámonos a temblar. Cuando aquí alguien empieza a hablar de menos burocracia, de más agilidad, no sé qué hacemos con eso. Esto es como la PAC en los agricultores, ¿no?, que entendemos más de papeles que de otra cosa, ¿no? Cuando dice que van a modificar algo, 3 más. Entonces, lo que estamos diciendo es, si ahora mismo lo decía en la conferencia que yo no he podido atender entera, si es que con los medios que tenemos hoy, porque no quieran, pero si tú coges el teléfono, es que llevas las llaves de tu casa, llevas las tarjetas, llevas el mando del coche, llevas todo lo que quieras. Y nos quitarían que en verano llevamos las chaquetas no por nada, sino por llevar tantos cacharros y si ya fumas, tremendo, ¿no? Bueno, pues se podía agilizar esto una barbaridad. Y entonces, ahí es donde queremos que las nuevas tecnologías, yo sí creo en las nuevas tecnologías, pueden hacer un desarrollo importante. Daré un dato nada más. De los autónomos que hoy hay de nueva creación, el 23% son autónomos que crean su propia empresa y las nuevas tecnologías es fundamental el desarrollo. Ves por ahí cada locura de cada chico, que desde luego tenemos a la mejor gente del mundo y cómo lo hacen, con qué agilidad lo hacen. Aplicaciones, yo tengo una serie de proyectos que hemos llevado a Bruselas y la verdad es que, ni los americanos, son unos proyectos de verdad para quitarse el sombrero y ver cómo la gente está haciendo un desarrollo muy importante. Y luego, la gran batalla de batalla, las nuevas vías de financiación. Bueno, el anteproyecto dice que va a simplificar las cargas para que se pueda emitir deudas en los mercados de renta fija, es decir, que sería un mercado alternativo en el que las compañías de menor tamaño podrán invertir. Señores, como estamos hoy y tenemos nuestros amigos de Bankia, es como aquel agricultor que llega a la oficina de mi pueblo de Bankia y le dice al director, ¿cuánto hay? Y le saca la hojilla y dice, debe y haber. Y dice, no, tienen que estar. Tienen que estar. Pues esto, al final, es muchas medidas, mucha parafernalia, pero mientras la financiación no esté de verdad, de una forma clara y concisa, no pedimos peras al olmo, pero ni pedimos lo que se ha hecho con nosotros, que ibas a pedir y te daban 2 veces más. No queremos eso, porque todos somos culpables de no haberlo cogido y ahora tenemos los problemas que tenemos. Pero sí queremos que la idea, el negocio, la voluntad, el sacrificio de la gente también se valore como una medida a la hora de hacerlo. Y yo creo que las ideas, fundamentalmente en el mercado anglosajón de la banca, se contemplan mucho, no solamente el patrimonio. Las ideas, el negocio, la prospección, la viabilidad de ese negocio, yo creo que también se ve. Y luego hay capítulos que no están en la ley, pero la morosidad, lo hemos visto, es un tema importantísimo. Y aquí lo que hemos estado viendo
con todo este tipo de la morosidad, que yo defiendo, y Jesús también, el presidente de la ciudad también, lo defendemos, que creo que el Gobierno habrá hecho cosas buenas, pero defendemos una. El plan de pago a proveedores es la medida más inteligente que este Gobierno ha hecho, por lo menos para lo que nosotros representamos. Y luego, todo este tipo de situaciones, pues hay que marcarlas en donde, si yo cuando salía esta mañana de Madrid a Toledo, que preparaba un poco lo que iba a decir aquí, lo que hago es venir a poner las cosas peor que están, pues no creo que estaría contribuyendo, primero, ni a decir la verdad, y estaría haciendo a mí un mal favor. Creo que las cosas hay que defenderlas en su justo término, pero yo creo que incluso hoy, pues esto es como cuando estás bajo de moral y yo llegaba a mi pobre padre, que ya no lo tengo, y le decía, vaya problema que tengo. Y él siempre me decía, problemas los que yo tenía cuando tenía tu edad. Al final, los problemas son de otra forma y hay que ver las cosas de otra forma. Hoy, en la balanza, se afilian más autónomos que desaparecen. Se afilian más autónomos que desaparecen. Bueno, pues algo estará cambiando. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que decir en estos foros, y yo creo que de una forma natural, en el que vendrán empresas, no digo que no, pero cada día van a venir menos empresas que contraten a un número tan grande de trabajadores como se contrataban. Las empresas vendrán, pero hoy o somos los autónomos o son los autónomos los que al final se hacen su autoempleo para trabajar en cualquier sitio, esos datos están ahí, o ya esos contratos de 1.000, 500, 200, tenemos ejemplos magníficos en este pueblo, cada día se va a externalizar. Y esto no es que sea un capricho, es que esto hasta en el sector que yo más quiero y que yo represento y vivo de él, que es el agrario, pues echamos nuestras cuentas. Y a lo mejor ya no te es tan rentable comprar un tractor como que te haga un agricultor las tareas que tú tendrías que hacer. La inversión que tú tienes que hacer, pues a lo mejor con esa inversión tú tienes mucho más dinero para hacer las inversiones. Y esto es así, esto es así. Por lo tanto, yo creo que sería muy importante. Y yo, para ir terminando, decirles que resumiría mi pequeña intervención, porque creo que yo lo único que tenía que hacer era un poco presentar a Jesús, y me pidió Antonio, el alcalde, que hiciera una pequeña intervención, es que, desde luego, es muy importante, primero, este tipo de cosas que yo acabo de decir, no las digo yo, esto es ley de emprendedores. Ahora, si a la ley le pasa, como nos pasaba antiguamente, de que esperábamos a que vinieran a comprarnos, la ley no vale para nada. Es lo que le digo a la ministra, o la ley la vendemos y la ley la ponemos al servicio de, y la explicamos por todos los rincones de España, que es donde están los autónomos, o esto no vale para nada. Por lo tanto, Antonio, gracias por darnos la oportunidad, porque tenemos que vender estas cosas. Seguro que son criticables, seguro que hay críticas que podamos hacer, pero si no lo ponemos en marcha, no podemos decir que quién sabía. Algunos retazos que hemos dado por ahí, algunas notas de prensa, pero todo el tema del IVA, todo el tema de las nuevas inversiones, todo el tema de... Eso hay que ponerlo, y hoy es facilísimo ponerlo. No hace falta. Con lo que cuesta una página en el país, o en La Razón o en la ABC, si es que con las nuevas tecnologías tenemos para 2 o 3 meses. Por lo tanto, yo creo que es muy importante. Y, en segundo lugar, creo que la labor que Jesús Terciado, persona que yo conocía desde hace mucho tiempo, está desarrollando en el capítulo de la pequeña y mediana empresa, pues yo creo que es digno de agradecer, ya su presencia, pero lo que está haciendo yo creo que es un trabajo, a lo mejor muchas veces con menos periódicos y con menos titulares de periódicos, pero ese nexo de utilizar un común denominador de la pequeña y mediana empresa en España. Ayer estaba en Barcelona, no voy a entrar. Ese nexo es muy importante. Y al final no olvidemos que el 96%, 97% somos la pequeña y mediana empresa y los autónomos los que mantiene este país. Y ahí están. Por lo tanto, yo creo que, Antonio, muchas gracias. No quiero utilizar más tiempo y, desde luego, agradecerte, y cuenta con nosotros para lo que estimes oportuno, porque este es nuestro mercado. Y si no vamos al mercado a vender el producto, pues al final no se puede desarrollar esta sociedad.
estamos intentando, junto contigo, personas como tú, desarrollarlo en la feria, en el campo, en los autónomos y estas jornadas empresariales. Le decía yo a Jesús, digo, no es un auditorio de miles de personas, pero es un auditorio de muchísima calidad. Jesús dice, no, tú sabes que a mí no me importan estas cosas. Por lo tanto, muchas gracias y sin más le doy la palabra a mi presidente, don Jesús Terciado, para que diga lo que estime oportuno. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Pedro. La verdad que yo entiendo perfectamente tu mensaje y los demás también. Yo desde los 20 años soy autónomo y ya he pasado de las 50 bien, con lo cual imagínate pues las historias, como dices, y los problemas. Y cuando alguien lo decía antes, era un ponente que estaba, me parece que era Enríquez, lo triste que es muchas veces por un empresario, por un autónomo, cuando llega la noche, cuando tienes problemas y te tienes que enfrentar a otro día con esas dificultades que has tenido. Pero también lo digo, cuando tenemos o tengo la posibilidad de estar con jóvenes, chavales, con estudiantes, que hacemos con ellos algunas reuniones y tal, lo mejor que hay en esta vida es ser empresario y ser autónomo. Y yo lo volvería a hacer tantas veces como tuviera la oportunidad. Se lo digo a mis hijas también, se lo digo a mis sobrinos, se lo digo a quien más quiero. Y a quien más quieres, pues le dices lo mejor que creo que es, ¿no? Entonces, ser autónomo, tener la libertad, que nadie te ponga techo nunca jamás en tus experiencias, en tus anhelos, en tus ganas de trabajar, de acceder, pues es lo más importante. Y eso hay, como dices tú bien, transmitirlo para que la gente joven se lo crea, deje de pensar en el funcionariado, deje de pensar en que alguien le diga a qué hora tiene que venir, cuándo tiene que ir, lo que tiene que hacer y además lo que le va a pagar. Pues yo creo que hay otras muchas vías, como es la propia iniciativa empresarial y de autónomo, que, como tú bien has dicho, pues los autónomos, al fin y al cabo, son empresarios. Pues Jesús, encantado de contar contigo aquí. El año pasado tuvimos también a otro vicepresidente de la COE, Alberto Nadal, hoy secretario de Estado de Energía, que también nos dio una visión pues fantástica del mundo de la empresa. Y hoy, por supuesto, contigo, pues convencidos estamos que así va a ser también. Cuando quieras. Bueno, pues, ¿se me oye? Bueno, pues nada, muchísimas gracias, alcalde, y además mi felicitación, no solamente por la celebración de este acto este año y el agradecimiento por haberme invitado a participar en él, sino bueno, por el éxito y la continuidad del mismo, ¿no? Es la tercera edición, según he podido ver, ha sido Pedro Barato el que me trasladó la invitación, pero el que me ha contado también, bueno, pues la importancia del evento, más que por lo multitudinario, que yo creo que hay bastantes personas, a lo que estoy yo acostumbrado a esto. Pedro Barato va a actos donde hay miles de agricultores, yo estoy más acostumbrado a actos un poco más modestos en cuanto a público, pero yo creo que las personas que nos acompañáis, empresarios de esta zona, que como otras muchas de España, pues estamos sufriendo problemas, pero también superando obstáculos, pues yo creo que es muy importante. Le quiero agradecer también a Pedro Barato, desde luego, su presentación, su invitación primero y después su presentación. Bueno, somos aliados en todos estos trabajos en los que nos estamos ocupando ahora, ¿no? Yo llevo 3 años como presidente de CEPIME. La verdad es que no creo que ninguna otra persona haya presidido una organización empresarial solamente en estos 3 años tan complicados. Imaginaros desde 2010 hasta hoy cómo ha estado la situación económica y empresarial. Pero bueno, yo creo que hemos conseguido, pues porque somos al final un equipo. Pedro, que es muy modesto, seguro que no lo cuenta, pero tiene una entrada por la puerta grande en todos los ministerios, en el de Empleo, en el de Agricultura, por supuesto, que es su sector, en la presidencia, en la vicepresidencia del Gobierno, y la verdad es que hay ocasiones en las que recurrimos a él para contactar con mucha gente que directamente nos costaría, ¿no? Porque su experiencia entre los que deciden, entre los políticos, es muy importante. Bueno, y quiero agradecer desde luego también al presidente de la Diputación por la invitación y felicitarle por presidente de la Cámara de Comercio, perdón. Estaba pensando en la política porque
Decía el alcalde que él fue empresario y sigue siendo empresario. En Panamá hace pocos días nos decía, os aseguro que entre Panamá, Barcelona y Manzanares, yo elijo Manzanares sin ninguna duda, o sea que estoy absolutamente encantado. Pero decía el presidente del Gobierno, el presidente de Panamá, que es empresario también, y dice, no dejéis que los políticos sigan ocupando los puestos políticos. Los empresarios os tenéis que dedicar a la política. Y lo decía, bueno, pues desde un país que está creciendo el 12%, que lleva 3 años creciendo por encima del 10% y que tiene, bueno, pues un nivel de actividad extraordinario. Y también es cierto, por otro lado, me parece que lo decía Pedro Barato acerca de su padre, de que no te preocupes porque los problemas gordos los tenía yo, que en estos países también nos dicen lo mismo, ¿no? Nos dicen para crisis las nuestras. Allí ves todavía, y a pesar de que están creciendo muchísimo, pues ves un niño lleno de mocos y con un trapito puesto y bebiendo en un charco. Y te lo encuentras en países que están creciendo extraordinariamente, pues desde Brasil hasta Panamá o el norte de África. Bueno, allí, como sabéis, la situación, aunque ahora es mucho mejor de lo que era, está siendo todavía para un estrato de la sociedad todavía muy difícil, aunque la clase media está creciendo. Bueno, lo he oído en la ponencia del director de Bankia. Yo creo que Pedro ha hecho referencia a ello también y estoy seguro que a lo largo de las distintas intervenciones que ha habido en este evento habéis podido escuchar lo que en su momento se llamaban brotes verdes, pero que en estos momentos llamamos los indicios de la recuperación, ¿no? Unos indicios macroeconómicos que sin duda están siendo positivos. Coinciden todos los analistas. Nosotros hemos hecho una publicación de perspectivas para este año y para el próximo, cómo finalizará el año 2013 y cómo esperamos que funcione el 14, en coincidencia prácticamente con todos los analistas. El Consejo Español de Competitividad lo hizo hace pocos días también en COE y los distintos think tank que tenemos en España están haciendo ahora mismo análisis de medio plazo y de largo plazo y una coincidencia general, incluido el Gobierno, que es el que se queda más corto en las previsiones, pero una coincidencia general de recuperación de la economía en los próximos meses, cosa de la que evidentemente nos alegramos todos, ¿no? Desde luego, una recuperación que, al igual que la crisis, llegará más despacio al tejido empresarial, al tejido pyme, a las familias, igual que llegó con un decalaje importante la crisis y probablemente en pymes y en familias hasta finales de 2008 o primeros de 2009 no la empezamos a notar en toda su profundidad. La recuperación, lógicamente, también pasará lo mismo. Nos llega esta leve recuperación, yo creo que se han explicado perfectamente en los cuadros que habéis podido ver y creo que no voy a insistir en ellos, pero nos llegan en un momento en el que el tejido empresarial, para aprovecharnos de esta recuperación, nos coge en un momento de mucha debilidad. Llevamos 6 años de crisis, casi 6 años de crisis, desde el año 2007-2008, que fue cuando lo empezamos a notar realmente, y en estos momentos, pues sin lugar a dudas, seguimos con problemas, ¿no? Seguimos necesitando un ajuste de las cuentas públicas. Ya veis que los presupuestos generales del Estado, que se presentaron hace unos días y que están en tramitación parlamentaria, nosotros los hemos valorado, pero seguimos con esa necesidad de ajuste fiscal, de ajuste de las cuentas públicas, que va a impedir que un año más, y ya este es el 5.º año, la inversión se reduzca, la inversión pública, o por lo menos se mantenga parecida a la del año anterior, después de reducciones importantísimas en los últimos años. Un año más en el que se mantienen y se incrementan los impuestos. Os recuerdo que la subida del IRPF tenía el límite temporal del 31 de diciembre de 2013 y, sin embargo, los presupuestos generales del Estado prorrogan la vigencia de esa subida del IRPF un año más. El año 2014 se anuncian subidas de otros impuestos, se dice medioambientales o
cualquier otro calificativo, pero en definitiva son nuevos impuestos que vamos a sufrir. Vemos cómo también se plantean una recomposición de las bases del IVA para que esas bases que están afectadas por el IVA, por los IVAs menores, sobre todo el del 10%, pues esté grabado por el 21%. Al final, eso sin duda lo notaremos todos. Vemos también cómo la economía sumergida sigue creciendo. Cuando hay poca actividad, hay problemas en la sociedad y hay impuestos altos, pues la gente tiene que sobrevivir de alguna manera para evitar la pobreza y, bueno, pues es lógico que el incremento de la economía sumergida en estos momentos sea uno de los problemas que tenemos, sin lugar a dudas, encima de la mesa, como ocurre en muchos otros países del mundo. Latinoamérica, que es donde he estado estos días, hay países que están con cifras del 50, del 60% de economía sumergida. Nosotros estamos casi en un paraíso en ese aspecto, pero no obstante, creo que no nos debe dejar de preocupar. Y con una deuda pública que en gran medida, y luego hablaré de ello, afecta al crédito privado, al crédito de las familias, al crédito de las empresas, que es el que a nosotros nos importa y que además nos afecta como país con unos costes de mantenimiento de esa deuda pues extraordinarios. El capítulo, por ejemplo, de este año de intereses de la deuda será similar al del presupuesto del Ministerio de Industria, por ejemplo. Fijaros qué cantidad de cosas podríamos hacer si no nos hubiéramos endeudado como país tanto como lo hemos hecho. Prácticamente el 100% del Producto Interior Bruto, es decir, 1 billón, casi 100.000 millones de euros, el año próximo deberemos como país. Es cierto que se está reduciendo el crecimiento de ese endeudamiento porque el déficit se va ajustando, pero este año pues superaremos el 6,4, 6,5%, aunque unas décimas no debe preocuparnos mucho, pero ese crecimiento que estamos sufriendo cada año hace que la deuda que tenemos que devolver genere unos gastos por intereses tremendos, ¿no? Creo que otro de los problemas importantísimos que todos conocéis es el desempleo, un desempleo muy alto. Hoy hemos conocido y llevamos ya, yo creo que arrastrando unas cifras positivas durante los últimos meses que nos hacen albergar esperanzas y esperanzas de que esa reforma laboral que ha estado pues muy criticada por varios actores sociales y políticos empieza a dar resultados. Nosotros creemos que los está dando porque con un leve crecimiento, el último trimestre el 0,1%, vemos cómo estamos ya generando empleo, cómo se está reduciendo el paro, esas 73.000 personas de menos y esa creación de empleo de 40.000 empleos nuevos, bueno, pues que creo que es importante, ¿no? Bien es cierto que coyunturalmente, en un periodo de vacaciones en el que España suele generar empleo, pero comparándolo con cifras de años anteriores, yo creo que la cifra es muy positiva. Y no solamente hemos perdido empleo, sino que hemos perdido empresas, por eso hemos perdido empleo. Las cifras también corroboran pues que el sufrimiento sigue estando ahí. Seguimos perdiendo tejido empresarial. Son ya 238.000 empresas las que se han perdido desde 2008 en toda España, 14.100 en Castilla-La Mancha, 3.279 en Ciudad Real, pero es que son casi 350.000 autónomos, 348.500 autónomos, lo que eleva la cifra muy por encima del 500.000 de actividades económicas. Como he dado la cifra de Castilla-La Mancha y de Ciudad Real antes, en autónomos la daré también 18.500 en Castilla-La Mancha y 3.767 en Ciudad Real. Pero yo creo que es evidente que al final el resultado de la crisis tiene, y uniendo los dos factores anteriores, unas víctimas, entre comillas, que son gente que se ha quedado sin trabajo, la gente que está en el desempleo y las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que han perdido su actividad. Ha habido también una reducción importante en el tamaño de las empresas. Hace poco salía una estadística que el sector, en cuanto a número de empleados de empresas que más porcentaje había perdido,
que más había desaparecido era el de 10 y 50 trabajadores, que era aproximadamente el 32% del tejido empresarial que había en el año 2008. Eso no es, si lo vemos como fotografía, nos da una imagen falsa de la realidad. Lo que ha ocurrido es que esas empresas que tenían entre 10 y 50 trabajadores ahora tienen entre 0 y 10 trabajadores. Por eso ese sector más pequeño ha reducido menos su tamaño, y lo que ha habido es un deslizamiento de empresas más grandes hacia empresas más pequeñas, lo que sin duda ha provocado el debilitamiento del sector empresarial y ha provocado también bueno, pues una menor capacidad de respuesta a esta situación de crisis a través, por ejemplo, de la internacionalización de las exportaciones, que es lo que han hecho las grandes empresas y las medianas, las que han tenido, en definitiva, capacidad para hacerlo. A todo lo dicho anteriormente, bueno, pues se ha sumado los problemas de liquidez, un problema de liquidez extraordinario que seguimos viviendo en este momento y que, bueno, parece que puede empezar a solucionarse según los indicios también, pero que se ha juntado un triángulo con 3 vértices perniciosos, ¿no? La caída de ventas, el incremento de la morosidad, al que también se ha referido Pedro, y la subida de los impuestos y la falta de financiación que está relacionada con todo ello, pues finalmente ha provocado una escasez de liquidez que ha sido finalmente la que ha tumbado a muchísimas de esas empresas y autónomos que han desaparecido en este tiempo. Yo quiero reconocer también, y yendo al detalle de estos 3 asuntos, el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno para conseguir solucionar el asunto de la morosidad. Un primer plan de pago a proveedores que solucionó la morosidad que hubo hasta el 31 de diciembre de 2011, la segunda parte de ese primer plan que solucionó el año posterior, y en estos momentos estamos en el segundo plan. Hoy mismo hemos recibido la comunicación del Ministerio de Hacienda que en las próximas semanas se va a empezar ya a pagar hasta creo que es el mes de mayo del año 2013 para las deudas acumuladas en las empresas por parte fundamentalmente de comunidades autónomas y en algún caso de organismos dependientes del Estado central, porque parece que los ayuntamientos han hecho sus deberes mucho más rápido y en estos momentos están, no digamos que está solucionada, pero parece que la deuda de los ayuntamientos prácticamente ha desaparecido y están pagando mucho más rápido, pero en diputaciones, comunidades autónomas, fundamentalmente comunidades autónomas y en algunos organismos del Estado, la situación se sigue sufriendo. Ya sabéis que hay una consecuencia de este segundo plan de pago a proveedores, que es la ley de morosidad, mediante la cual, así se plantea por parte del Ministerio y en el proyecto de ley, veremos cómo queda cuando se apruebe definitivamente, pero la idea es que cualquiera de nosotros que venda sus productos o sus servicios a la Administración y no cobre en tiempo y forma, es decir, a los 30 días, por términos generales, podrá ir con esa factura, que tendrá que ser electrónica. Esa es una medida más que irá incluida en el paquete de medidas que se están aprobando. Con esa factura electrónica podrá ir a Hacienda para cobrar la factura, y quien le deberá el dinero en esos momentos, a quien deberá dinero ese ayuntamiento o esa comunidad autónoma a partir de ese momento será Hacienda y no al empresario, cosa que probablemente para esa entidad pública será más peligroso que si nos lo debiera a nosotros, como ha ocurrido ahora. Bueno, se va solucionando, como digo, el asunto de la morosidad. Espero que el tema de la financiación, que también ha hablado Pedro Barato, se empiece también a solucionar. Él ha comentado mi visita al gobernador del Banco de España, que tuve este martes. Tengo que deciros que él es optimista. Él habla de una lenta recuperación, pero una clara recuperación. Se suma al resto de los analistas de los que hablaba anteriormente, una leve recuperación durante este año y más sólida en el año 2014, recuperación económica, recuperación de la confianza, recuperación del consumo,
el consumo va a empezar a entrar, está entrando ya en tasas positivas de recuperación. Hasta ahora lo que hemos hecho durante este año se ha reducido la tasa de decrecimiento y en estos momentos, a partir de ahora, lo que está empezando es a crecer, una recuperación del crédito que, sin lugar a dudas, bueno, pues al hilo de una recuperación económica se tiene que producir, pero también porque él da por hecha, desde luego, la reestructuración del sistema financiero. Ayer mismo me lo dijo a mí el día anterior que lo iba a anunciar, al igual que anunció el crecimiento del 0,1 del trimestre anterior. Él da por realizada la reestructuración del sistema financiero y, a partir de ahora, él cree que con las bases sólidas que se han planteado y que están ya funcionando, esa recuperación se va a producir a lo largo del 2014. Desde luego, lo decía antes Pedro, si no hay crédito, si no hay financiación, si no podemos refinanciar nuestro circulante, no podremos recuperar nuestro país, no podremos recuperar nuestras empresas y no podemos recuperar el empleo. Eso, desde luego, es fundamental. Y el último asunto es el impositivo. Lo he dicho antes, se prometió reducir el IRPF este año y no se va a hacer, este año próximo no se va a hacer. Tenemos también la amenaza de que pueda subir el IVA, etcétera, pero yo creo que hay indicios de que esto se puede empezar a solucionar. Hay un proyecto de ley muy importante en estos momentos en estudio, que lo dirige además la vicepresidenta del Gobierno y nos lo contó hace pocos días en CEPIME, que es la de reforma de las administraciones públicas. No vamos a poder reducir el gasto de las administraciones públicas, el gasto del Estado, en definitiva, si no hay una reducción y un ajuste y una eficacia mayor dentro de las propias administraciones públicas. Es fundamental pues, que ese ajuste se produzca y se produzca cuanto antes, y no se trata de mandar al paro a nadie, se trata de engrasar esa relación que hay entre la empresa privada y la empresa pública, fortalecerla, hacerla mucho más frecuente, mucho más importante, y que la colaboración público-privada funciona en muchos otros países del mundo, y creemos nosotros como empresarios que en España puede funcionar sin lugar a dudas. Y la otra gran iniciativa, también ha hablado de ella Pedro, es la Ley de Emprendedores. Creo que la Ley de Emprendedores, con planteamientos de reducción de burocracia, con mayor agilidad administrativa, con poner encima de la mesa soluciones alternativas a las bancarias en cuanto a la financiación. España está en estos momentos en un 70-30, 70% de crédito bancario, y hace poco era el 80%, en estos momentos estamos en el 70 y 30 vías alternativas, hay desde el ICO, desde entidades públicas a capitales riesgo, a otras tipologías más privadas, y en Estados Unidos están en la situación contraria. No quiero decir que en poco tiempo vamos a llegar allí, pero yo creo que hay también tenemos que cambiar un poco nuestra manera de actuar en el mundo empresarial y saber que no solo el mundo financiero es el que nos puede proveer de capital, que es importante, que lo va a seguir siendo, pero que hay otras alternativas y que las tenemos que trabajar y las tenemos que buscar. Bueno, el IVA de caja, que creo que también es una reivindicación histórica desde el mundo de las pymes y los autónomos, que va a ser importantísimo y que nuestra necesidad de financiación se va a reducir con su aplicación. Y, muy importante también, la ley de segunda oportunidad y la responsabilidad limitada del empresario, siempre que ello no conlleve una reducción del crédito, que es un temor que hemos tenido siempre y se lo hemos manifestado al Gobierno. Hay que hacerlo de tal manera que al final no metamos más miedo en las entidades de crédito del que en estos momentos tienen, y hay que hacerlo con mucho cuidado, pero desde luego, igual que una persona particular pues tiene protegida una cierta parte de sus ingresos y de su vivienda, etcétera, pues que un empresario las puede tener también. Bueno, en definitiva, yo estoy seguro que
en España, estoy seguro que en esta comarca, en Manzanares, que ha sido y es un punto estratégico de referencia desde el asentamiento de la Orden de Calatrava, que he visto su bandera ahí arriba. Entonces era cruce de caminos y en estos momentos es un nudo de comunicaciones de gran importancia. Estoy seguro, como digo, que todos vamos a saber aprovechar este momento con energía y con decisión. Las organizaciones empresariales a las que estamos representando en este momento Pedro Barato y yo seguimos estando y seguiremos estando a vuestro lado, a vuestra disposición para lo que necesitéis desde CEAT, desde CEPIME, desde COE, desde CECAM, cuyo presidente me decía que iba a estar y al final no ha podido venir, pero desde todas las entidades empresariales estamos para ayudaros y para ayudaros a aprovechar esta oportunidad que yo creo realmente tenemos que tener esperanza que viene y que tenemos que coger con fuerza. Muchas gracias. Bueno, pues un segundito nada más antes de pasar a tomar el vino y seguir charlando un ratito con vosotros. Me ha pedido Pedro Barato 30 segundos o 35 y yo después otros 20. Y ya nos vamos. Tírale. Yo no te he pedido eso, acá te he dicho que si no había ninguna pregunta me diera la palabra, pero bueno, da igual. Saltamos, las preguntas las haremos después. No, siempre me pide Lola, persona que yo, y recuerda las cosas cuando no se hacen, no está por ahí. Me decía, Pedro, os comprometisteis el ministro, Cospedal, tú y no sé cuántos más, en que la Feria de Manzanares tenía que ser nacional. No digo por la feria, voy a decir otra reflexión, pero me gusta que esas cosas se produzcan porque creo que al final las cosas se consiguen. Se me olvidaba, y lo tenía aquí anotado, está con nosotros Miguel Ángel Rivero, persona conocida por todas las carreteras de España. Bueno, da igual. La propuesta que yo voy a dejar encima de la mesa hoy en Manzanares. Se lo decía esta mañana, fue aprobado ayer por el Ministerio de Trabajo y vamos a hacer, junto con la Consejería de Empleo, el ayuntamiento que quiera, y veo aquí varios alcaldes, la organización CEAT de Castilla-La Mancha y OPA, un proyecto que se llama Empresa Empleo. Y esa Empresa Empleo vamos a dar a conocer todas las herramientas de la ley, todas las herramientas de las leyes autonómicas y todas las herramientas de la ley que Daniel Calleja, persona muy amiga nuestra, que es el Mr. Pymes, que es el director general de las pymes en Bruselas, para lo que decíamos, alcalde, y hemos comentado, Antonio, muchas veces, que a través del ayuntamiento la gente pueda tener herramientas y pueda conocer, y desde luego, si hay un banco que nos eche una mano, pues mejor todavía, ¿no? Pero no lo necesitamos, pero si alguien quiere colaborar, donde, Antonio, a través de las instituciones, que tengamos la herramienta donde esa información, esa mercancía, no se pierda. Y ahora ya cada uno que tome las decisiones que quiera, pero que no pueda decir nadie que no se siente informado y que no hay unas nuevas alternativas dentro de esas. Yo, conociendo a Mariano, seguro que se va a apuntar rápidamente. Pero que las organizaciones de autónomos, y en particular Miguel Ángel, que es el que va a llevar la batuta, Miguel Ángel Rivero, vamos a poner en marcha, pionero en la región, y yo siempre hago lo mismo, voy a empezar por mi provincia, para que en el último rincón de la provincia, Antonio, pueda tener acceso la gente. No he querido decir más cosas, pero mucha gente no sabe que el autónomo joven que se incorpore no va a pagar 256 euros durante un año, va a pagar 40 o 50. Bueno, pues no es lo mismo preparar 256 euros desde el día 1 que 40 o 50. Yo creo que todo ese tipo de cosas son las herramientas que Miguel Ángel va a llevar a cabo en esta provincia. Eso es lo que quería decir, Antonio, y muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Ya puedes contar con empezar por Manzanares. No hay ningún problema. Nosotros tratamos de dar la información desde el área de promoción económica, pero siempre cualquier ayuda pues es buena. Bueno, quiero finalizar pues agradeciendo a todos los ponentes de la jornada de mañana pues su presencia aquí y gracias a las reflexiones, la información
que nos han podido dar y, como no, pues a los patrocinadores, a Banco CCM, a Global Caja, a Bankia y, por supuesto, la colaboración de la Cámara de Comercio con Mariano León al frente. Nosotros, como saben ustedes, son 3 jornadas empresariales, 3 días que tenemos dentro de las jornadas. Me han recomendado ya en más de una ocasión que las acortara, que sean 2, que es mucho riesgo, pero bueno, a mí como empresario pues me gustan los retos, me gustan los riesgos y así los vamos a seguir asumiendo. Entonces, no solamente vamos a tener 3 días, sino que hoy vamos a tener doble sesión, ¿no? Esta tarde yo les invito a todos ustedes a una conferencia que nos va a dar Conrado Carnal, López de la Manzanara, que no es pariente mío. Este señor es consejero delegado del Grupo Z en Barcelona, que es donde vive, es profesor de Política de Empresa en ESADE y, lógicamente, desde aquí de Manzanares, paisano, un gran empresario. Y a continuación vamos a tener la entrega de premios pues a 2 empresas. A una es reconociéndole pues su trayectoria empresarial en Manzanares, que es SIDE, la antigua Tudor, después de 35 años en Manzanares, pues ofertando pues empleo y empleo de calidad y llevando como emblema y como embajador de Manzanares por todos los lugares del mundo pues sus baterías. Y luego pues otra empresa joven, es con nombre inglés, creo que es no recuerdo, Violet o algo así. Eso Daniel es el que pronuncia muy bien todo eso, pues bueno, que ha desarrollado una tecnología para eficiencia energética, está constituida por 2 ingenieros industriales de aquí de Manzanares, la verdad con muy buena proyección, y son al que le vamos a dar el premio esta tarde. Y luego también desvelaremos el premio Emprende, que es para esos 19 proyectos de jóvenes emprendedores que han presentado esos proyectos y que han sido evaluados por los directores y profesores de los institutos de Manzanares y la Asociación de Empresarios, algunos empresarios que han colaborado, y que, bueno, a uno de ellos le daremos el premio, 2 accesorios de reconocimiento y el resto, pues a través de todos, de crowdfunding, que hemos hablado antes con Ana Barreda, pues de las entidades como Banco CCM, como Global Caja, como Bankia, lógicamente, y de todas las formas posibles para que esos emprendedores se pongan en marcha. Sin más, muchas gracias por su asistencia a todos y vamos a compartir un vino y charlar un ratito, si os parece.